Esto es Málaga a toda costa. Síguenos para escuchar más contenido como este en www.malagaatodacosta.com o en iVoox. Cuando todo esto era campo, había una especie de incertidumbre sobre el futuro de la zona. Corrían esos años 20 y pico, cerca del 30, y en los años 31 había quemas de conventos, había movimientos políticos, había un ambiente de preguerra civil. Un poquito antes ya la gente de la generación del 27 había hecho sus pinitos a nivel turístico, sobre todo en nuestro amado Torremolinos. Y sí es cierto que si vais por el mirador de Sansueña os encontraréis con Gala Dalí haciendo topless, hoy en estatua, ayer en un tiempo en el cual Luis Cernuda estaba también en el ambiente de esa foto y proclamó a los cuatro vientos una frase que quedará para la historia, ¿no? Si alguna vez me pierdo, venid a buscarme aquí, al mirador de Sansueña de Torremolinos. Bienvenidos, mi nombre es Charlie, soy guía oficial de turismo de la Junta de Andalucía, conductor de este pequeño espacio llamado Málaga a toda costa, el podcast, y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. En realidad el viaje es a los años 60, pero para poder hablar de los años 60 hay que hablar de finales del 20 y del 30, para poder entender el 60 y el 60 hacernos entender lo que vivimos hoy en día todos. Entonces, bienvenidos. Me encanta esa frase de Luis Cernuda. Si alguna vez me pierdo, venid a buscarme aquí. Porque él quizá encontró en esas playas entre el Bajondillo y la Carihuela, de ese Torremolinos inhóspito, o ese Torremolinos, bueno, digamos, hay gente que le puede decir, era un erial, campo nada más. Pues encontró él un hueco donde poder existir. Y también lo hizo luego tiempo después, 50 años después, Jean Cocteau, cuando escribía esas palabras envueltas en un halo de melancolía, de tristeza, pero también de esperanza, cosas parecidas a las que Luis Cernuda y su generación del 27 nos transmitían, incluso los textos de Lorca, incluso en el trabajo de Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados y tantos otros. Esa melancolía o esa apuesta por la cultura se va a disipar en los tiempos de la guerra civil. La guerra civil va a hacer estragos en toda esta zona, obviamente. Entonces esa cultura se va perdiendo y entramos en los tiempos de lo que es la posguerra. Hablando con algunos lugareños, te decían que la posguerra les llegó a ser más dura que la guerra. Se pasaba hambre, se pasaba mucha hambre. Y era el campo, y eran las huertas de todas estas zonas las que podían sostener un poco el hambre y el aliento de todos los lugareños, no solamente de Torremolinos, de Marbella, hasta la zona de Algeciras. Son vivencias de gente en burrito o de gente haciendo largas travesías para llevar el pan, incluso antes de que Marbella fuera lo que fue. Ricardo Soriano, marqués de Salamanca, ya venía con su poder adquisitivo a intentar hacer de Marbella lo que luego pudo hacer su familiar Alfonso de Hohenlohe, ¿no? Una joya de la Costa del Sol. Es decir, todo lo que se hizo en los años 60 ya tuvo un primer enfoque en los años 30 y en los años 40. Ricardo Soriano en Marbella. Aquí en Torremolinos ya lo intentaron, bueno, aquí en Torremolinos, no estamos en Torremolinos, pero muy cerca de Torremolinos, ya lo hicieron los de la generación del 27. Pero el lapso de la guerra, de la necesidad y de la hambruna no hizo posible que ese proyecto fructificara, como sí lo hizo en Tánger, en Agadir, en Bombay o en Líbano. Entonces,
lo que fue un ensayo para hacer algo turístico en los años 30 y 40 quedó en un lapso de tiempo y volvió en los años 60. Cuando escucho a Alfonso de Hohenlohe hablar un poco de sus inicios en Torremolinos, siempre nos comenta, hombre, mis antepasados ya lo intentaron, mi tío Ricardo, don Ricardo Soriano, que intentaron sus amigos invertir en Agadir y hacer hoteles porque todo el turismo de Reino Unido se concentraba en esa zona, pero un maremoto acabó con todo eso y tuvimos que buscarnos un sitio donde no hubiera maremotos. Eligieron esta costa, la Costa del Sol. De hecho, Marbella nace, bueno, paralelo, pero un poquito después a Torremolinos. Es decir, se fijaron en Torremolinos porque estaba muy cerca de un aeropuerto que tenía una pista de tierra. Una pista de tierra, donde cual te daban la entrada, no una torre de control, había una torre de control militar tiempo después, pero el que le daba la entrada a los aviones, sobre todo al primer avión que vino, al de Carrier Company, lo hacía desde la Alcazaba y el Castillo de Gibraltar de Málaga, con una bandera, dando la entrada al aeropuerto. No infraestructura turística. De hecho, Hohenlohe os va a decir que cuando invirtió en Marbella, os dirá que entre Marbella y Puerto Banús no había tendido eléctrico. Como lo oís. Hoy en esa recta que le llaman la Milla de Oro, donde los pisos valen millones de euros y donde hospedarse no está al alcance de cualquiera, en los años 60 no había tendido eléctrico para poder montar un hotel. O sea, lo tenían que aportar ellos mismos trayéndolo de fuera porque el ayuntamiento no podía sufragar esos gastos. Claro, algunos lugareños podrían decir, esta gente ha venido a especular al pueblo. Pero creo que se antojaba inevitable esa especulación y aunque es dramático pensarlo así, los tiempos corren en contra de la pureza de un pueblo y sobre todo en un punto de costa, ¿no? Es decir, cuando Marbella era lo que hoy es, por ejemplo, Almayate o algún pueblo de la serranía, les parecería raro ver a todos estos inversores de medio mundo hacer las delicias de un pueblo así por el clima. Y es que el clima que tenemos es insuperable y un paladar exquisito se fija en un clima así para poder establecer, bueno, pues sus negocios, etcétera. Hoy en día disfrutamos de una amplia industria turística y sobre todo desde los años 57, 58 y sobre todo en el 59, cuando se abre el Pez Espada, cuando un poquito antes estaba el Hotel Miami en Torremolinos, cuando se empiezan a hacer, bueno, ciertos proyectos como el Marbella Club, luego el Hotel Puente Romano. Hay una cronología en la que está inmerso hasta la cadena Meliá. De todas formas, antes de que todos esos grandes hoteles empezaran a despuntar hacia arriba, y cuando digo hacia arriba es porque muchos de ellos superan las 8 plantas de altura, no respetando a veces la ley de costas, el turismo primigenio que se estableció a finales de los 50 era un turismo de hotel boutique. Lo que vosotros conocéis hoy como charming hostel, ¿no? Hostales o sitios con encanto. Era el turismo que quería hacer esa gente de dinero, a la que, bueno, muchas veces decimos, son especuladores. Bueno, cuando vinieron aquí no querían especular hacia arriba y venían de Austria, de Salzburgo y venían de tantos otros sitios. Querían que el entorno que les ofrecía el pueblo, un pueblo de pescadores, fuera la temática para tú hospedarte aquí. Es decir, no venían a querer hacer un edificio de 200 habitaciones para poder lucrarse lo más rápido posible. Querían hacer algo orgánico. Y de ahí nacen todas las estancias hoteleras de esa época. Eran hostalillos. Lo que pasa es que luego nosotros los españoles vinimos con la Piqueta, vinimos con Arias Salgado y con tantos otros, y dijimos, venga, vamos a sacar a la gallina de los huevos de oro todo el rendimiento. Y claro, las autoridades miraron hacia otro lado y se empezó a construir en alto. Ahí se perdió, sobre todo en Torremolinos, ese concepto de hotel boutique, hotel con encanto,
porque se quiso democratizar el turismo en Torremolinos para que todas las familias pudieran venir. Claro, al principio podía ser que a lo mejor tan poquitas habitaciones o hostales hiciera que el precio estuviera un poco disparado y que no fuera, digamos, asequible a todos los bolsillos. Entonces parecería insolidario. Al solidarizar, pero también especular con el terreno, esos mismos inversores que vienen por aquí deciden montar ese concepto de hotel boutique en Marbella, tiempo después de Torremolinos, y ahí ya los hoteles de 5 estrellas, la mayoría no son tantos, no tenían más de 3 plantas. Se aprovechaba el cerro o la loma que daba a la playa, y a partir de ahí las 4 casitas que hubiera se ampliaban para seguir dándole un enfoque de pueblo, hotel de pueblo andaluz, que es lo que siempre se intentó proyectar aquí. Cuando nos quejamos de algo, a lo mejor el trasfondo es que se hizo con buena intención. Las consecuencias no están hechas para todos los públicos. Si por ejemplo se quiso hacer un turismo más solidario, o eso nos vendieron en Torremolinos, se acabó especulando. Una cosa buena llevó a la mala, y luego viceversa. Las cosas que nosotros veíamos impopulares, en realidad se estaban haciendo con mucha conciencia para no especular con el terreno. ¿Veis cómo es todo este entorno de contradicciones y este entorno de peleas internas con nuestro ego para poder valorar todo lo que estamos comentando? Queremos ser maniqueístas. Queremos decir que unos son los buenos, que los otros son los malos. Pero yo creo que todo va en función de la conciencia que tú apliques. De la conciencia. Yo nunca he entendido que al borde de la playa se hagan hoteles de 13 plantas. Otros lo pueden entender y yo eso lo tengo que respetar. Tampoco entendí nunca que en 2008, 2009, con el gobierno de turno al poder, quisieran eliminar las casas de la playa del Palo, emitir una ley de costas. ¿Vais a tirar esas casas y después qué vais a hacer? ¿Vais a dejarlo todo esquilmado o luego vais a construir? ¿Para qué queréis tirar unas casas con tanto encanto como las de Pedregalejo o el Palo? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacer qué? Muchas veces tenemos que tener cuidado de a quién le llamamos los buenos y de a quién le llamamos los malos, porque nos llevamos un chasco terrible. Incluso el propio Franco, cuando vino por aquí por Málaga una de sus últimas veces, la última vez que vino a Málaga, estaba en no sé si era un catamarán o una barquita pequeña, y vio un poco toda la obra que se hizo en Torremolinos con el beneplácito de los Arias Salgado, Manuel Fraga Iribarne. Y creedme que no le gustó. Me parece que dijo, espero que no me pase lo mismo en mi tierra, en Galicia. Es decir, que no todas las opiniones eran unánimes en el desarrollo de este país, de España. Es muy bonito porque yo no hablo con sesgos políticos, a mí me da igual. Yo lo que veo bien de uno lo veo bien y lo que veo mal de otro lo veo mal. Y me da igual si es rojo, azul, verde. Y no tengo la necesidad de fragmentar mi ego en una idea política para sentir que pertenezco a algo. Porque nosotros lo único que hacemos es deleitar los paladares turísticos de todo el que venga. Y no hacemos distinción de si tú tienes más dinero, menos dinero, si eres de izquierdas, de derechas. Y en esa época quizá no estaban la gente de a pie tan pendiente de todo eso. No se estaba tan pendiente. Se vivía como se podía y se prosperaba de igual manera. Qué bonito pensar que en esa época Jorge Loge se sentaba en esa playa del Marbella Club y decía, viendo el horizonte sin un Puerto Banús todavía realizado, este era el paisaje que yo tenía en mi mente desde pequeño. Esto era lo que yo quería proyectar. Y el sueño de una persona que alimentó tantas bocas, pues me parece que merece la pena recordarlo. Su tío, Ricardo Soriano, Jaime de Mora. Hay tantos nombres. Claro, tú puedes decir, todos esos eran unos pijos que tenían dinero. Sí. Vale. Pero también lo arriesgaban, ¿eh?
también arriesgaban ese dinero para poder hacer su negocio. Luego estaba Manolo, el que tenía una frutería en Calle Ancha, en Marbella, y como fue bien la cosa debido al turismo, amplió con 3 locales más el tema. Y así con todo. La pizzería de Juan, la botica del vecino. Son tantas cosas. En Estepona aguantó una farmacia 100 y pico años. No solamente gracias a los vecinos, sino a la expansión de Estepona. Aguantó 100 y pico años abierta. Y los que sean de Estepona la conocerán y sabrán de cuál hablo. No sé si se llama Farmacia Aragón o estaba en la calle Aragón. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos las cosas con presentismo. Cuando juzgamos a la gente de los 50 y 60 como si tuvieran la mentalidad que podemos tener nosotros ahora. Que hemos podido aprender de nuestros fallos. O eso espero. Porque es que algunos no aprendemos ni a tiros, ¿no? ¿Cómo les vamos a juzgar? Si en esos años 60 mucha gente salía de pasar hambre. Si mucha gente del pueblo de Torremolinos veía con ilusión a todos los que llegaban y en los reportajes en blanco y negro y en sepia decían, hombre, esto es muy bueno porque traen dinero a la ciudad. Y ahora vamos a echarles. Cuando son gente que llevan viniendo a Torremolinos 50 o 60 años. Los primeros que vinieron eran los bisabuelos. Ahora están por aquí los bisnietos. Y aunque a mí no me gusta que los ingleses hagan su vida aparte, porque es que no hay inglés que entre en una tapería española a no ser de que la conozca. Y aunque yo esté en contra de que todos los locales de Benalmádena, Puerto Marina, casi todos, digo casi todos porque yo he estado trabajando en uno que no hacía apartheid de ninguna manera. Los queridos brothers, Gen y Enrique. Qué bonito era tener gente de todos los sitios del mundo allí dentro en esa sala, ¿eh? ¿Os acordáis? En cambio, en otros sitios, si eras español, no te dejaban entrar a tomarte algo. Lo tenían montado para ingleses. O te daba reticencia. A mí eso nunca me gustó. Porque entonces no están viniendo a mimetizarse con el entorno. Vienen a prolongar su vida en Inglaterra o en Reino Unido entero, pero aquí, con sol. Eso no es turismo, a mi modo de verlo. El turismo es más orgánico. El turismo no es solamente un gasto. El turismo tiene que ver con lo espiritual, con la unión, con el dejarse llevar por lo que te ofrece el destino. Y si yo voy, por ejemplo, a otro país, me gusta empaparme de lo que veo. Y creo que eso se hizo en los años 60 y fue bonito. Y se puede traer a colación y se puede traer hoy, en este siglo XXI, para poder intentar hacer todos mejores. Como lo intentó Luis Cernuda, como lo intentó Ricardo Soriano, como lo intentó Jorge Loje, o como lo intentó cualquiera que vino a no especular. Bienvenidos, os espero en el siguiente podcast, a viajar, que es lo que toca.